Queridos jóvenes, hoy vamos a comenzar a realizar las actividades correspondientes a la semana número 4. Sí, queridos jóvenes, en esta semana vamos a trabajar las asignaturas de Biología y Química y Lengua y Literatura. Bien, queridos jóvenes, el tema de esta semana es el carbono, la base de la vida y principios básicos relacionados con la genética. Sí, queridos jóvenes, así como ustedes lo escucharon, vamos a comprender acerca del carbono y cómo este elemento químico es la base de la vida. Y sobre todo también vamos a aprender algo de genética. Bien, vamos a hacer las distintas actividades. Actividad número 1, tenemos que leer el presente texto, ¿ya? Sobre el átomo de carbono, la base de la vida. Bien, aquí en este canal nuestro objetivo es explicarte, entonces, con medio de ejemplos prácticos, te voy a graficar qué es el átomo de carbono para una mejor comprensión del tema. Bien, queridos jóvenes, ahora les voy a explicar por qué el carbono es la base de la vida. Antes de explicarte, te recomiendo que primero sigas estos pasos. Leas el texto, luego vuelvas a ver mi explicación. Después lee el texto y ahí sí ya lo comprenderás de mejor manera. Porque es un tema un poquito complicadito, entonces sí te recomiendo que hagas una lectura exhaustiva. Con la explicación que te doy lo entenderás a la perfección. Bien, de acuerdo a cómo estén posicionados los neutrones, resulta que el átomo de carbono puede ser estable o inestable, ¿ya? Al momento de ser estable no hay ningún problema, entonces, pero al momento de ser inestable ya genera reacciones que permiten realizar grandes avances científicos. Por ejemplo, con el descubrimiento del átomo 14 se puede ver la edad de los seres vivos, de todos los procesos que ha tenido la Tierra. Recuerden que el carbono es la base de la vida en el universo. Entonces vamos, como siempre tenemos 6 protones, ya te lo voy a graficar aquí de color azul, y caso de los neutrones, imaginemos que tenemos 6, entonces tenemos 2, entonces el carbono 12, esto es estable. Recuerda que los electrones van recorriendo alrededor del átomo, ¿sí? Lo grafico, van recorriendo alrededor del átomo, ¿ya? Entonces ahí son estables. Ahora el mismo ejemplo, imaginemos que tenemos 6 protones, siempre la base cuenta con 6 protones, pero le aumentamos un neutrón, sería 7, entonces ahí tenemos 13, que también es un átomo estable, ¿ya? Ahora, ahí no, como quien dice, no pasa nada. ¿Qué es lo que cambia? Ya cuando cambia, cuando llegamos al 14, ya se vuelve inestable, y eso permite que se generen reacciones. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con las bombas atómicas? Un ejemplo. Eso se logra cuando ya la reacción dentro de los átomos son inestables. Hacen que aumentan un neutrón más y genera que dentro del núcleo del átomo se den esas reacciones. Ese es un principio en el cual se han dado muchos descubrimientos en base a los elementos químicos. Por ejemplo, te dicen que usted, el uranio sirve para hacer las bombas nucleares, pero también se usa para hacer energía de tipo nuclear. Un tipo de energía que nunca termina, inagotable. Por eso es súper importante terminar esta parte. Cuando llega a 13 son estables, pero ya cuando sube a 14 ya se vuelven inestables. Por eso, una de las preguntas que termina, ¿qué pasaría si descubrieran un nuevo isótopo de carbono? O sea, imaginen que lleguen al 15, carbono 15. ¿Cuántas cosas no se podrían hacer? Solo es cuestión de hacer volar la imaginación. Pero hasta ahorita la ciencia no lo ha permitido. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Lo mismo, tenemos la base de 6 protones, pero aquí ya le aumentamos los neutrones. Ya no serían 7, sino llegarían a 8. ¿Ya? Entonces aquí sí ya se vuelve inestable y ahí es donde ocurren las diferentes reacciones. Por ejemplo, gracias a esta reacción se puede determinar cuánto tiempo
tiene un ser vivo. Por ejemplo, imagínate, con el descubrimiento del carbono 14 se puede determinar que los primeros seres humanos aparecieron hace millones de años, etc. Los dinosaurios igualmente, hace 200 millones de años. ¿Cómo determinaron eso? Gracias al invento del carbono 14, que se volvió inestable y generó esas reacciones químicas. Entonces, todos los seres vivos tienen carbono dentro de su organismo. Entonces, ahora que ya comprendiste cómo el carbono es el principio de la vida, te invito a que leas nuevamente la guía y luego responda a las preguntas. Luego que ya comprendiste qué es el átomo de carbono, tienes que contestar las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Por qué se dice que la vida se fundamenta en el átomo de carbono? Bien, se fundamenta porque está en todos los seres vivos. Por lo consiguiente, donde hay carbono, hay vida. Como te pudiste dar cuenta en la lectura y sobre todo en la explicación que te acabé de impartir, el carbono es la base. Por ejemplo, imagínate que en otro planeta fuera de nuestro sistema solar haya carbono. Significa que entonces ahí hay vida. Donde hay carbono, hay vida. La otra, ¿qué sabemos sobre el átomo de carbono? Bien, los átomos de carbono están compuestos por protones y neutrones. Y dependiendo de los neutrones pueden ser estables o inestables. Siendo estable no ocurre nada, pero al momento de ser inestable ya suceden reacciones en los átomos que pueden desencadenar a ciertos fenómenos. Bien, la otra, ¿cómo definiríamos el átomo de carbono? Bien, yo te lo defino en estas pequeñas palabras. Lo definiríamos como la base en la vida del universo. Punto. En el universo hay vida, ¿gracias a quién? Al carbono. Entonces, con eso podríamos definir, con esas palabras, el átomo de carbono. La otra, ¿qué pasaría si los científicos descubrieran otros isótopos del carbono? Bien, como te diste cuenta, solo se ha llegado hasta el carbono 14. Entonces, al ser carbono 14 un átomo inestable, significa que si le aumentamos otro llegaríamos a 16. Entonces imagínate cuántas cosas nuevas descubriríamos. Entonces para mí pasarían muchos avances y sobre todo la concepción de la vida como la conocemos sería diferente por el hecho de poder crear nuevos elementos químicos. Hasta ahora hemos concebido la vida de esta manera porque hemos llegado al átomo 14. Ahora imagínate qué pasaría si descubriéramos otro. ¿Quién sabe? Esta vida sería el proceso de algo diferente. Pudieran haber incluso universos paralelos. Estuviéramos viviendo en diferentes dimensiones, etcétera. Tantas cosas que nos podemos imaginar. Tanta la creatividad que se pueden ver en las películas, que se pudieran descubrir siempre y cuando se descubrieran nuevos avances científicos. Pero hasta la fecha lo que la ciencia ha descubierto no permite cristalizar esos sueños. Entonces, hasta lo que la ciencia permite es la realidad. El resto es pura especulación. ¿Te acuerdas en el video que expliqué acerca de la verdad? Entonces, hasta que la ciencia no lo demuestre, solo son especulaciones. Vamos con la otra. ¿Qué diferencia presenta entre los isotopodos del carbono? ¿En qué partícula atómica requiere diferencia de masa en los isotopodos? Bien, como te expliqué yo ahí, la diferencia es que los neutrones que hacen al carbono ya sean estables o inestables. Esa es la gran diferencia. Y al serlo genera reacciones, o sea, al ser inestable genera reacciones en los átomos que permiten hacer los descubrimientos que conocemos, como es el caso de la edad de los seres. Gracias al invento del carbono 14 se puede determinar cuántos años tienen los seres, los restos de huesos, etcétera. Bien. Luego nos toca hacer la actividad número 2, en el cual nosotros tenemos que comprender las 3 leyes de Mendel, que te la voy a explicar a continuación. Nos toca ver las tres leyes de la genética de Mendel. Bien, la primera ley es cuando se cruzan dos variedades de individuos, imagínate que sean aquí de raza pura, una negra y una azul, ¿ya? Entonces, la nueva generación va a adquirir las habilidades, va a adquirir los caracteres de la raza predominante.
este caso imaginémonos que sea el azul, ¿ya? Entonces adquiere los de la azul. Esa es la primera ley. Ahora, en la segunda ley, cuando se cruzan variedades, ya, recuerda que fueron dos razas puras diferentes, entonces son un híbrido. Cuando se cruzan razas híbridas, obtiene el 25% de la raza anterior. Entonces serían 3 de esta y 1 de la otra. Graficándola, te la voy a explicar con ejemplos para que la logres entender. Imagínate, sean números 1, 2, 1, 2. Entonces, realizamos el cuadro para determinar las características que van a obtener las nuevas generaciones, casos de híbridos, y nos enfocamos. Entonces, hacemos 1, 1, 1, 1, 2, 1. En este caso vamos a poner el 1 y el 2 para una mejor visualización. 1, 2, 1, 2. Como te das cuenta, el 25% es el que sale con las características anteriores. Eso estipula la segunda ley. Ahora, cuando se cruzan dos especies que fueron híbridas diferentes, se obtiene 16 combinaciones posibles, como te puedes dar cuenta. Entonces, tiene cada uno de los individuos ciertos rasgos de la segunda y tiene ciertos rasgos de la primera y de la segunda generación. Ya estos serían los de la tercera generación. Entonces tenemos 16 rasgos posibles. Por ejemplo, sería el papá, los abuelos, entonces del papá y los padres del papá, puede ser que nazca un niño con esas características, ¿ya? Por ejemplo, el papá y los rasgos de la mamá puede ser que nazca con una de esas características juntas. Entonces te das cuenta, así salen las diferentes combinaciones de acuerdo a las leyes de Mendel. Entonces, tienes que ver en base a eso cuáles son los genes dominantes y los recesivos, de acuerdo en este cuadro. Por ejemplo, en este caso, lo que serían los dominantes serían el 1 y el 2, serían los dominantes, y los recesivos serían el A y el B. Bien, luego de que ya viste cómo funcionan los principios de las leyes de Mendel, tienes que ver de acuerdo al gráfico, ¿ya? Si la enfermedad en este caso es dominante o recesiva. Vamos viendo caso por caso. Imaginémonos el primer caso. El papá y la mamá, ¿ya?, tienen la enfermedad, pero ninguno de los hijos la quiere. ¿Qué significa en este caso? La enfermedad es recesiva. Ya, vámonos el otro caso. En este caso, la mamá o el papá no tienen la enfermedad, pero sus hijos sí las adquirieron. Significa que ¿quién fueron que se las transmitió? Los abuelos. Ya, en este caso sería dominante. Ya, porque se saltó a una generación, pero sí le afectó a toda la otra. Entonces sería dominante. Ya, y vamos a ver el caso de la familia C, que en este caso a la mitad les dio la enfermedad y a la otra mitad no le dio la enfermedad. En este caso sería un gen recesivo, ya que a las próximas generaciones le va a dar menos. ¿Ok? Bien, así es como se hace esta actividad. Ahí nomás tú le escribes debajo de cada una si es dominante o recesivo. Ya ahí te lo expliqué. Recuerda que con la explicación que te di anterior ya profundizaste de mejor manera el tema. Bien, vamos a ver la actividad número 3. Tienes que leer la página 50-58 del texto de biología segundo curso para llenar la siguiente tabla. Bien, la primera, característica del ciclo celular. Ya, aquí sería la respuesta. ¿Qué es el ciclo celular? Es el conjunto de etapas por las que pasan todas las células durante las cuales la célula crece aumentando su tamaño y su número de orgánulos, y por último se divide para originar dos células más pequeñas. Esas son las características del ciclo celular.
Bien, vamos a ver ahora la característica de la mitosis, que es muy diferente a la meiosis. La mitosis, ¿qué? Es la división del núcleo de la célula. Al final de esta etapa, cada célula hija recibe una dotación cromosómica completa. Quiere decir que se le pasó toda la información. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuáles son las características de la meiosis. Bien, la meiosis es todo tipo de división celular que da como resultado la producción de células reproductoras o gametos. Tiene lugar únicamente en una célula determinada de los organismos con reproducción sexual. Ya, esa es la característica de la meiosis. Ahora vamos a ver las partes del proceso de la meiosis. Bien, la meiosis, vamos a ver la primera parte, en la que a partir de una célula progenitora diploide se obtienen dos células con la mitad de cromosomas, quiere decir 23 de un lado y 23 del otro. Vamos con la segunda etapa. La segunda parte es la que se tienen 4 células haploides. Significa que ya se forman los 46 cromosomas. Ahora vamos a ver cuáles son los productos de la mitosis. Ya los productos de la mitosis contienen dos células hijas más pequeñas que la célula madre, pero muy similares en aspecto, idénticas en dotación cromosómica y con una orientación definida. Ahora, para entender todo eso, vamos a ver la importancia tanto de la mitosis como la meiosis. Bien, la mitosis es importante ya que con eso se logra que las células sean idénticas y cumplan siempre las mismas funciones. Por ejemplo, las células que tenemos en nuestro sistema digestivo cumplen esa función. Al reproducirse por medio de la mitosis, siguen adquiriendo las mismas características. Entonces la nueva célula hija ya sabe lo que tiene que hacer. Y así sucesivamente. Eso es una gran ventaja. Ahora vamos con la otra. La meiosis permite formar nuevos seres con características diferentes. No con características iguales, sino con diferentes. Bien. Luego nos toca hacer la actividad número 4, en el cual nosotros tenemos que observar una célula animal y vegetal e ir identificando las semejanzas y diferencias. Bien, vamos primero con las semejanzas. ¿En qué se parecen? Bien, ambas células cumplen funciones específicas dentro de cada uno de los tejidos de los seres vivos. La otra, tienen un núcleo que guarda la información genética de cada una de ellas. Y las diferencias. Las células vegetales tienen cloroplastos que les permite realizar la fotosíntesis. En cambio, las células animales no las tienen. En las células vegetales se distingue una pared de celulosa, en cambio las células animales tienen solo pared celular. Y por último tenemos que hacer la actividad de inglés, en la cual tú tienes que escribir acerca de uno de los temas que hemos visto. Hacer un párrafo, ¿ya? Aquí te lo dejo a tu entera disposición de qué tema tú quieres hacer. Solo tienes que escribirlo y hacer un párrafo. Por ejemplo, si quieres hablar acerca del carbono, haz un párrafo acerca del carbono. Si quieres hablar acerca de la contabilidad, haz un tema acerca de la contabilidad. Si quieres hablar acerca de la reproducción celular, pues escribe acerca de la reproducción celular. Solo un párrafo y nada más. Utilizando este concepto para ordenar las oraciones. Primero comienza con FIR, luego con NES y luego con TEN. Y así sucesivamente ya realizas tu párrafo. Bien, queridos jóvenes, esas son todas las actividades correspondientes a nuestra semana número 4. Recuerda, suscríbete para que no te pierdas la número 5. Y ahí habremos terminado nuestro proyecto mensual número 2. Bien, queridos jóvenes, ahora que ya saben cómo hacer cada una de las actividades, recuerden, manos a la obra.